Buenos días. Bienvenidos todos. Bien hallados. Me alegro de verte. Buen día. Y bienvenida también. Me alegro de verlos a todos. Me alegrará verlos que acabe la predicación y no se hayan dormido. Eso me alegrará mucho. Traten de darme esa alegría. Vamos a meditar. Este está un poco alto, Raúl, creo. Está casi que acoplando. Un pelín. Ahí, bien, ¿no? ¿Se escucha, verdad? Ah, sí que suena, sí. Bueno, hay un versículo que utilizamos siempre para predicar el Evangelio. Está hablando Jesús y dice Jesús: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, ¿no? Gracias. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y cuando explicamos acerca de tener una vida en abundancia, decimos, una vida en abundancia es una vida completa y con propósito. Claro, ¿no? Siempre lo primero que pensamos en abundancia es riqueza, ¿no? Money. Pero Jesucristo está hablando de una cuestión espiritual. Una vida completa y con propósito, decimos nosotros. Eso no dice la Biblia, eso lo decimos nosotros. Completa y con propósito. Y tiene un sentido. Y es que una vida sin propósito no es vida. No es vida. Y ahí es donde viene la cuestión de por qué esto es algo espiritual. Yo pensaba, ejemplos que conocemos todos, y pensamos, por ejemplo, Michael Jackson. ¿Se acuerdan de Michael Jackson? Le hago el pasito por si... ¿Se acuerdan ahora? Lo he hecho igual. Michael Jackson. Para los que conocen, les gusta la música y conocen la historia, Michael Jackson era un niño de una familia, era el menor, creo, ¿no? Formaron un grupo que se llamaba los Jackson 5. Eran 5. 5 significa 5. Y en apellido Jackson. Entonces eran los Jackson 5. Eran 5 Jackson. ¿Se entiende, no? Él cantaba ahí y yo me imaginaba, pensando en ellos, me imaginaba en él, ¿cuál sería su propósito? Y yo pensaba, pues, ser un gran cantante, ser famoso, ganar mucho dinero. No sé, eso es lo que a mí se me ocurre, ¿no? Y cantando ahí de niño, si vemos la película que hay sobre eso, vemos cómo el padre los castigaba cuando no cantaban bien, cuando no hacían bien los bailes. Una vida bastante dura llevó, pero aún hoy se le llama el rey del pop. Michael Jackson, el rey del pop. Es decir, lo máximo, considerado lo máximo. Aún hoy, no sé cuántos años hace de su muerte, es considerado lo máximo. Tenía una mansión impresionante, tenía un parque como si fuese el Disney World, lo tenía dentro de su mansión, es decir, había money. El rey del pop quiere decir, había fama. Si hacía iba a hacer un recital antes de morirse, o una serie de recitales, todo vendido, lleno. Hacía años que no hacía recitales y la gente lo seguía admirando. Es decir, cumplió su propósito. Ahora, ¿cómo era la vida de Michael Jackson? ¿Cómo acabó Michael Jackson? Muy mal. Drogas. De hecho, muere por exceso de medicamentos, drogas. Una vida desastrosa. Cumplió su propósito. Es decir, quizás el problema era que el propósito no era correcto.
He cogido Michael Jackson porque normalmente lo conocemos todos, pero hay muchos ejemplos, sobre todo en el mundo ese del espectáculo y todo eso, hay muchos ejemplos. Gente exitosa, gente millonaria, gente famosa, gente todo, y que acaban muy mal, muy mal. Y tú te dices, ¿y cómo es? Si esa gente que ha conseguido su propósito acaba así. Porque el propósito no era un propósito correcto. Por eso la abundancia no es una abundancia material, es una abundancia espiritual, lo que nosotros necesitamos. Esto tiene un ejemplo sencillo y claro, o sea, una realidad clara. Estaba pensando un ejemplo tonto y ahora no me acuerdo. Pero vamos a pensar. Me lo voy a inventar ahora porque no me acuerdo qué había pensado. Vamos a imaginar que me quiero hacer un zumo de naranja. Entonces, meto 25 naranjas dentro de la lavadora y le doy marcha. ¿Me va a salir el zumo? No. Y yo voy a pegarle patada a la lavadora, la voy a hacer andar. Digo, es que quizá era muy corto el programa que le he puesto, le voy a poner un programa más largo y no me va a salir. ¿Cuál es el problema? Que no estoy utilizando el elemento diseñado para hacer el zumo de naranja. Si yo cojo un exprimidor, voy a conseguir zumo de naranja. Cada cosa tiene un diseño para algo determinado. Y nosotros somos personas. Y somos personas que hemos sido diseñadas para algo determinado. Si nosotros cumplimos con eso, vamos a obtener el zumo de naranja. No vamos a hacer la lavadora, ¿vale? Y ahí es donde viene la cuestión del propósito. El propósito correcto es cumplir el propósito para el cual hemos sido diseñados. Yo estaba viendo un artículo en internet, no cristiano, esto es de autoayuda o como le quieran llamar, que dice, cuando hablamos de un propósito de vida, no son cristianos, no son cristianos. Cuando hablamos de un propósito de vida, nos estamos refiriendo a aquello que nos motiva a seguir esforzándonos cada día. Refleja lo que queremos alcanzar, esto es importante, refleja lo que queremos alcanzar para lograr nuestra felicidad. Y es la razón por la que estamos dispuestos a hacer sacrificios e implementar hábitos en nuestra vida diaria. Esta gente sabía de qué estaba hablando. Habla de propósito. Un propósito es algo que nos motiva a vivir, y hay un fin que pone, que es ser felices. Ese es el fin, ser felices. Esto es interesante. Tanto desarrollo tenemos actualmente, tecnológico, etcétera, etcétera, que uno dice, pues estamos en la mejor época, ¿no? Estamos en la mejor época. Yo siempre me acuerdo, Lupe cuenta de un bisabuelo, ¿no? Un bisabuelo, tenía 90 y pico de años el hombre, y el hombre decía, yo me voy a morir justo cuando salen las cosas buenas. En lo mejor me voy a morir yo. Y es así, estamos en la mejor época. Sin embargo, si vemos las tasas de suicidio, por ejemplo, las tasas de drogadicción, las tasas de alcoholemia, etcétera, etcétera, son más altas que nunca en la historia. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el propósito es errado. El propósito es errado, por lo tanto, yo me puedo esforzar, yo decir, voy a girar como un ventilador, y me esfuerzo, y me paso el día dando vueltas como un ventilador. ¿Eso me va a hacer feliz? No, porque mi propósito estaba equivocado, era un propósito estúpido en ese caso. Pero hay gente que se pone propósitos que uno dice, no son estúpidos,
yo voy a ser arquitecto. ¡Uah! 25 horas al día estudiando. 5 años, 6 años, arquitecto. He cumplido mi propósito. He estudiado 5 años, estoy agitado. ¿Y ahora qué? Ahora voy a trabajar. Ahora voy a trabajar, voy a buscar un cliente. El cliente me dice, hazme este edificio de 795 pisos. ¡Qué buenos diseños! Construimos 795 pisos. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Son propósitos buenos, pero no llegan a la felicidad. No llegan a la felicidad. Porque son propósitos errados en cuanto al diseño para el cual hemos sido creados. Hay 2 versículos. Vamos a ver en Efesios. Dice la palabra de Dios: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Está hablando de Dios, En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para, esto significa propósito, razón, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Hemos sido creados para dar la gloria a Dios. Propósito, razón de ser. Muchas veces nos decimos, ¿cuál es mi razón de ser? Esta es la razón de ser. Este es el diseño. Dios crea al hombre para glorificar a Dios. Ya está. Ponle arquitectura, ponle ser un ventilador, ponle ser un lavarropas, ponle lo que quieras. La razón por la cual Dios crea al hombre es para darle gloria a Él. Esa es la base. Ahora, vamos a buscar el propósito mío y tuyo. Juan 15, versículo 11, está hablando Jesús. Dice Jesús, estas cosas, duda, vamos a poner música misteriosa. ¿Qué serán estas cosas? Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Ay, lo digo de otra forma, para que sean felices. ¿Les gusta? O sea, estas cosas que dice Jesús son para que ustedes sean felices, es decir, para que el propósito dé resultados. Ahora, la cuestión es, ¿cuáles son estas cosas? ¿Cuáles son estas cosas? Vamos para atrás. Juan 15, versículo 5. Dice Jesús, estas son estas cosas que decía en el versículo 11. Estas son las cosas. Yo soy la vid, dice Jesús, vosotros los pámpanos o las ramas. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, vamos a pararnos ahí un momentito, porque separados de mí nada podéis hacer. Yo soy la vid, imagínense, un tronco de una parra, es Jesús, y ustedes son las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este va a llevar mucho fruto, mucha uva. De mi brazo, mucha uva. Porque separados de mí nada podéis hacer. Yo me pregunto, ¿ustedes conocen gente que esté separada de Jesús y que haga cosas? Sí, ¿no? Muchísima. Muchísima. Entonces, ¿por qué dice esto Jesús? ¿Se habrá equivocado? No. Porque está hablando de hacer cosas que tengan una trascendencia más allá de este mundo, una trascendencia espiritual, una trascendencia eterna. Yo puedo jugar al fútbol, yo puedo ser Messi, yo puedo ser lo que sea, el super arquitecto, puedo ser el gran músico, pero lo que yo haga va a tener trascendencia aquí. Michael Jackson mismo, el rey del pop, ídolo.
Maestro, cántanos, báilanos. Otra vez. Pero eso no va a tener trascendencia espiritual. Entonces, por eso dice Jesús, separados de mí, nada pueden hacer que tenga trascendencia espiritual. Entonces, Jesús está hablando por encima de este mundo. No nos está hablando mirando aquí, está hablando hacia la eternidad. Entonces, si quieren tener fruto eterno, tienen que estar unidos a mí. Separados de mí, nada podréis hacer. Verso 6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Y el que leímos antes, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Entonces está claro. ¿Cómo ser felices? Dando fruto. Así una ecuación rápida de todo esto que hemos leído. ¿Cómo ser felices? Dando fruto. ¿Cómo dar fruto? Unidos a Jesús. Ese es el resumen de lo que hemos leído. Ahora viene la pregunta. ¿Qué es el fruto? ¿Qué es el fruto? ¿Qué es dar fruto? Porque a mí no me salen uvas de las manos. Ese no es el fruto. Está hablando en una forma, ¿cómo se dice? Metafórica. Está hablando en una forma metafórica. No vamos a dar uvas. Son otros frutos los que tenemos que dar. Y esto es lo que tenemos que aprender. Primero que nada, yo no he visto nunca una rama de parra que esté preocupada. ¿Ustedes se imaginan la rama de parra así? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué tengo que hacer? No se preocupa por eso. Simplemente lo da al fruto y ya está, porque está unida. Cuando la cortan de la parra quizás se preocupe, no lo sé, nunca la he visto yo. No la he mirado, capaz que está preocupada. Pero no se preocupa. Ella está unida y ya está bien. Eso es lo que tiene que pasar con nosotros. Tenemos que unirnos al Señor. Y ya está. No me tengo que preocupar de que cómo va a salir el fruto. ¿Me va a salir maduro? ¿Me va a salir pequeño? ¿Me va a salir grande? ¿Me va a salir un melón? No. Tú solamente mantente ahí a la parra y el fruto va a salir solo. El fruto va a salir solo. El fruto. ¿Qué es el fruto? ¿La parra se alimenta de la uva? No. ¿Para quién es la uva? Para los demás. Vamos pensando, ¿no? Vamos pensando. El fruto que tenemos que dar no es para mí. El fruto que tengo que dar es para los demás. Son los demás los que van a disfrutar el fruto. Es para los demás. ¿Qué es el fruto? El fruto son aquellas virtudes que muestran en mi vida a Cristo y que llegan a otras personas. ¿Otra vez? El fruto son aquellas virtudes que muestran a Cristo y que llegan a otras personas. Ese fruto, como les digo yo, la rama no está pensando, ay, a ver, voy a hacer fuerza para que la uva me salga redondita. Y no. El fruto sale solamente porque está unido a la rama.
Yo no puedo decidir ser bueno, no puedo decidir ser generoso, no puedo decidir. Es el Espíritu Santo, por no decir la rama, la savia de la parra, la que va a producir ese resultado. Por eso es que es necesario estar unidos a la rama. Y ya está. La preocupación de la rama solamente es que no se suelte del tronco, pero después el fruto va a salir. Y vamos a ver, la Biblia habla del fruto. En Gálatas 5, es interesante porque aquí hace una separación de palabras. Por un lado habla de obras de la carne y por otro lado habla de fruto. Lo que mi carne hace, no le podemos llamar fruto porque sería un fruto podrido. Entonces la Biblia le llama obras de la carne. Manifiestas son las obras de la carne, dice la palabra de Dios, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Uy, sigue, qué malos somos. Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, o sea, hay más. Acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y ahora sí, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Es curioso, es una lista de, creo que son 7, ¿no? Son 7, pero es el fruto. Es en singular. Este es el fruto del Espíritu Santo. 9. Bien, yo todavía no he llegado a ese curso. Me quedaba en 7. Un fruto, o sea, singular, el fruto, y son un montón de características. ¿Por qué? Porque hay un solo ADN, vamos a decirlo así, un solo ADN que es el Espíritu Santo. Si yo tengo un racimo de uvas, es el fruto de la vid. No son los frutos, es el fruto de la vid. Ahora, si la vid me da uvas y peras, serían los frutos. Pero no da uvas y peras, porque la pera no tiene ese ADN, tiene que estar en otro árbol, ¿no? Aquí pasa lo mismo. El fruto del Espíritu es uno, y lo que produce son granos. El grano del amor, el del gozo, el de la paz, el de la paciencia, el de la benignidad, el de la mansedumbre, la fe, la templanza. Eso es lo que nosotros tenemos que producir en nuestra vida si estamos unidos al árbol. Si estamos unidos al árbol, tenemos que producir eso. Nuestra naturaleza humana a lo que va a tender es a los versículos anteriores. Que daba miedo, ¿no? Pues eso somos nosotros. Esos somos nosotros sin Dios. Sin Dios. Todo propósito que yo trate de cumplir sin Dios va a acabar en todo ese listado, o en algo por lo menos de todo ese listado. Cuando mi propósito está fuera de Dios, voy a acabar en algo de eso. Acuérdense, para que lo repasen, Gálatas 5, 19 y 20, lo que somos sin Dios. Y el 22, lo que somos con Dios. Nosotros elegimos. ¿Qué preferimos? ¿Qué preferimos? Ahora, la cuestión es esa. Dice Jesús, estos son los que van a ser felices, los que hacen estas cosas.
Da igual los millones, da igual los Ferraris, da igual todo. No va por ahí los tiros. Los tiros van por dar fruto que sea trascendente. Como decía, virtudes que muestran a Cristo, que llegan a otras personas. El versículo 8 de Juan, por favor, ¿me lo podés poner de nuevo? El 8. El 8. Ochito. 11 menos 3. Ahora, en esto, dice Jesús, es glorificado mi Padre. ¿En qué? En llevar fruto. Cuando nosotros llevamos fruto, glorificamos al Padre. Glorificamos al Padre. ¿Qué decíamos cuando empezamos el primer versículo que leíamos? ¿Para qué fuimos creados? Para la alabanza de la gloria de nuestro Padre. Es decir, para glorificar al Padre. Es un círculo. Lo hemos cerrado el círculo. Cuando damos fruto, estamos cumpliendo con el propósito para el que hemos sido creados. Cuando damos fruto, cumplimos el propósito para el que hemos sido creados. Damos gloria a Dios de esa forma. ¿Cómo damos fruto? Si permanecemos en Él. Si permanecemos en Él. No hay otra cosa. Ahora, el dar fruto, muchas veces nos preguntamos, ¿y por dónde empezamos? ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se hace? ¿Habrá alguna guía? ¿Habrá algún manual? Pues el manual es la Biblia, no hay más. No hay más. Hay 5 cosas que tengo yo apuntadas que podemos hacer, y eso va a dar fruto que permanece. Para dar fruto que permanece, primero, cuando hablamos de servir a Dios, siempre pensamos en la iglesia, ¿no? Bueno, yo toco la guitarra. Bueno, yo manejo el ordenador. Bueno, pero yo no estoy haciendo nada, entonces no estoy sirviendo. Todos deberíamos servir en la iglesia. Pero el servir a Dios no es servir en la iglesia solamente. No es solamente eso. El dar fruto, el fruto visible, a veces en la iglesia es más fácil mostrarlo. Aquí somos todos amorosos, aquí damos todo gloria a Dios, aquí todos nos amamos, aquí todos tenemos gozo, aquí todos tenemos paciencia, aquí todos tenemos bondad, aquí todos tenemos mansedumbre, todos tenemos templanza, todos tenemos dominio propio. El tema es cuando salimos aquí. Ahí es donde tenemos que mostrar que realmente tenemos ese fruto. Por eso digo que lo del servir aquí está muy bien, hay que hacerlo. Pero el dar fruto se tiene que ver en otra parte. La gente tiene, el otro día Juan contaba un chiste, o lo contó mi hermana, no sé, eso de uno que había recibido a Cristo y a la semana le preguntan, ¿y cómo te ha ido? Muy bien, no se ha enterado nadie, decía. Pues es al revés. Sí. ¿Qué haces? Imagínate, vas por la calle y ves, yo qué sé, ves a la vecina con un señor que no es su marido, ¿no? Ves a la vecina con un señor que no es su marido. Entonces, te vas a casa y ¿qué haces? Lupe, ¿sabes lo que he visto? ¿Sabes lo que he visto? ¿O no? Somos muy dados a contar todo aquello que nos parece importante, ¿no? Pero justamente el fruto del Espíritu Santo es lo más importante que podemos tener. ¿Cómo no se va a notar?
¿Cómo no se va a notar? Debería notarse. Bueno, vamos a ver lo que decía, los 5 puntos estos. Mateo 22, 36 al 38. Dice, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Le pregunta alguien a Jesús. Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Primero y gran mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo. Y con el pelo, con todo. Y con los bigotes, con todo. Con todo lo que soy. Amar a Dios con todo lo que soy, eso se llama adoración. Eso se llama adoración. Y es una cosa que nosotros tenemos que hacer. Cuando nosotros cantamos aquí, estamos adorando a Dios. Eso estamos adorando a Dios. Pero ahí no se acaba la adoración. ¿Por qué? Porque es integral mía. Entonces la adoración debe ser cuando estoy aquí cantando, debe ser cuando estoy fregando los platos en casa, debe ser cuando estoy en el trabajo, debe ser cuando estoy en todo momento. ¿Y qué significa? ¿Que va a estar todo el día cantando? ¿O llevando las cosas, el store ahí en cualquier lado y se ponerme... No. Habla de actitud. Una actitud de adoración es aquel que hace lo que Dios quiere constantemente. La palabra de Dios dice que el que me ama es el que guarda mis mandamientos, el que hace lo que Él quiere. Es decir, cuando yo estoy en el trabajo y el jefe no me ve, como contaba Marcos que pasaba ahí en Londres, ¿no? Que él estaba trabajando y no lo veía, pero dice que tenía cámara hasta en el baño. Cuando el jefe no me ve y yo estoy cumpliendo con mi trabajo como debe ser, estoy adorando a Dios. Cuando yo estoy en el examen y no estoy haciendo chuletas, alumnos, estoy adorando a Dios. Cuando yo casi tengo un choque en la carretera, camioneros, no miro a nadie, y en vez de decir, hijo de... digo, que Dios te bendiga, estoy adorando a Dios. ¿Se entiende, no? La adoración a Dios es una actitud que debe ser, esto es muy difícil, no es que yo sea aquí el patrón para esto, yo estoy contando lo que me han contado a mí. Yo estoy en la misma lucha que estamos todos. Es difícil, pero esto es lo que debe ser. La adoración, que es una actitud constante delante de Dios. El versículo siguiente, Mateo 22, 39, dice, el primer mandamiento era amar a Dios, y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Algunos dicen a tu próximo. El próximo, cuando es muy próximo, es muy fácil amarlo. ¿No? ¿No, Carlitos? Rosita está muy próxima ahí. Es fácil, ¿no? Ahora, el prójimo es todo aquel que no soy yo. Todos los que no soy yo, esos son mi prójimo. Y ahí la cuestión es que tenemos que amarlos. Cuando hablamos de amar a otra persona, no significa de ir dando besos y... no. Habla de servicio. Servicio. Dice el Señor, yo no he venido al mundo para ser servido, sino para servir. Lo dice Dios. Dios mismo dejó su trono, vino a la tierra y dijo, yo no he venido para ser servido. Me hacía gracia, ahora ya no pasa, creo. Yo me acuerdo, yo tengo ya 30 años. Me acuerdo, había un papa, Juan 23 creo que era,
que lo llevaban en 4 personas, así como si fuese las procesiones que llaman los santos, pues así lo llevaban al Papa. Yo me acuerdo de eso, o sea, no es que yo lo vi, yo no soy tan viejo, eran fotos, yo lo vi en fotos. Lo llevaban al Papa, o sea, no caminaba el hombre, lo llevaban claro, y uno piensa esto, ¿cómo puede ser posible? ¿Cómo puede ser esto posible? Cuando el Hijo de Dios, Dios mismo, vino a la tierra y dijo, yo no he venido para ser servido, sino para servir. Y cuando va a lavarle los pies a los discípulos, que todos tenían olor a talco, ¿no? Y los discípulos decían, no, ¿cómo vas a hacer esto? Y él dijo, yo tengo que hacer esto, tengo que servirles a ustedes. ¿Por qué? Porque les estoy enseñando qué es lo que ustedes tienen que hacer. Ustedes tienen que servir, y esa es la forma en la que amamos. Otra vez, vuelvo a decir lo de antes, el amor, cuando la Biblia habla de amor, habla de una manera práctica, hacer, amar, hacer. El que ama a Dios es el que hace mis mandamientos. Tú amas al otro cuando haces algo por el otro, y eso se llama servicio. Servicio. Y otra vez el mismo ejemplo de lo que hablaba antes del trabajo y todo eso. Igual, el servicio. Había un pastor que escuchaba, un mexicano que decía, estaba predicando el hombre y decía en la predicación, ayer mi mujer estaba de viaje y le hice una sopa a mis hijos y estaba sirviendo a Dios a través de servir a mis hijos. Eso es servir. Todo es servir. Servir al prójimo es servir a Dios, porque es también una manera de dar fruto. El servicio es mostrar fruto, obviamente, con una manera correcta, ¿no? Yo estoy haciéndolo porque también si digo, ay, Lucía, por favor, ¿puedes levantar la mesa? ¡Oh, faché! ¡Oh! Ahí no hay mucho corazón de servicio. Ahora, cuando dice, sí, ¿cómo no? Como lo hace ella siempre. Sí. Y después dice, ¿qué más hago? Servir de corazón. Servir de corazón. Tercer punto, entonces hemos dicho adorar, servir. Tercer punto, Mateo 28, 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. De ahí sacaremos 2 puntos. Primero dice, id y haced discípulos. Ahí está hablando de testificar. Testificar. Contar acerca de lo que Jesucristo ha hecho y hace. Muchas veces nos planteamos, sobre todo cuando hace poco que conocemos de Jesús y de Dios, decimos, ay, es que yo no sé, todavía no he hecho el curso de introducción al evangelismo. Y esto no es una excusa válida, no es una excusa válida. Yo me guío de la Biblia y tengo aquel ejemplo de aquel hombre que curó Jesús y que después venían los fariseos a decir, Jesús, no sé qué, día de reposo, no sé qué, y venían y a este hombre le decían, pero a ese hombre, ¿qué te ha hecho? No sé qué. Y el hombre le dice, yo no sé quién es, yo no sé de teología, yo no sé de Biblia, yo no sé de nada, solo sé que yo antes no veía y ahora veo. Y solo esa frase estaba testificando de Jesús. Entonces, si yo digo, yo solo sé que antes no tenía sentido mi vida y ahora le he encontrado un sentido, estoy testificando de Jesús. Y a su vez también podemos testificar sin hablar cuando el fruto está saliendo. Así también testificamos.
Cuando alguien dice, yo te veía siempre borracho ahí y ahora ya no bebes, ¿qué pasa? Jesús me ha cambiado. Por ejemplo, tú antes eras muy mezquino, ahora te has hecho generoso. Jesús me ha cambiado. Porque también puedo decir, bueno, es que he crecido, es que ahora que soy muy guapo. No, Jesús es el que lo ha hecho. Jesús me ha cambiado. Testificar. Y el cuarto punto ahí dice, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bautizándolos. Habla de pertenecer. Habla de ser parte de algo. En Hechos de los Apóstoles, cuando empieza todo, al poco que llega el Espíritu Santo, dice que Pedro se levanta, predica el Evangelio, y dice, 3.000 personas fueron añadidas a la iglesia. Formaron parte, entraron a formar parte de ese grupo. Y de esto habla también para nosotros una forma de dar fruto. Ser parte de la iglesia. Ser parte de la iglesia. Esto requiere una predicación ella sola. Pero el hecho de decir, esta es mi iglesia, yo me identifico con este grupo, este es mi lugar, soy parte de esto, es también una forma en la que llegamos a dar fruto. Y el quinto punto es madurar. Madurar es ser como Jesús. Esa es nuestra aspiración. Obviamente no llegaremos, en nuestra vida no llegaremos a eso. Pero sí que tiene que ser ese el objetivo, hacia donde apuntamos. Claro, ¿quién es el que tiene amor, gozo, paz, paciencia? Todo. Lo tiene Jesús. Lo tiene Jesús. Nosotros aspiramos a eso. No llegaremos en nuestra vida porque tenemos la carne, pero cada vez deberíamos ir mejorando. El jueves hablábamos en la barca, no sé si era este o el pasado, de no estancarnos, ¿no? Sino de ir creciendo. Porque claro, cuando nos estancamos en realidad nos vamos para atrás. La idea es ir creciendo, ir cada vez siendo más parecidos a Jesús, y es cuando maduramos. Tal cual la vida nuestra, o sea, el bebé se hace pis y se hace caca encima, ¿no? Entonces cuando ya va madurando, ya no hace pis y ya no hace caca, pero quizás no sabe vestirse. Después sigue madurando, ya se sabe vestir. Después sigue madurando, llega adolescente y ya te exige el que le compre ropa. ¿Oh? Pobre, mi hija me está odiando. Madurar, madurar. Ese es nuestro objetivo. Decía al principio, si nosotros nos planteamos un propósito equivocado, no llegaremos. Podemos llegar al propósito, pero eso no nos va a dar la felicidad, la verdadera felicidad. La verdadera felicidad solamente nos va a dar unirnos a esa rama, a ese tronco, para que a través de nosotros demos fruto. Tenemos que unirnos a esa rama, porque ese es el propósito, dar gloria a Dios. Había una historia de John Kennedy, cuando era presidente. Dice que fue una noche, por la noche fue a la NASA de visita, y había un hombre que estaba fregando el piso. Y entonces Kennedy le dice, ¿qué estás haciendo a esta hora fregando el piso? Y él le dijo, estoy ayudando a poner un hombre en la luna. Estaba fregando el piso. Pero él, con ese trabajo, podemos decir, ínfimo, a la par de, imagínense los ingenieros con los cohetes y toda la historia, ese trabajo que era ínfimo a los ojos de cualquiera,
él lo estaba uniendo a un propósito inmenso, que era poner un hombre en la luna. Eso tiene que ser para nosotros una motivación como esa, como la de esa persona. A veces hay cosas que hacemos, aquí hay algo de mercadería para regalar a la gente que necesita, ¿no? Y a veces yo traigo, yo qué sé, vamos a decir, un paquete de arroz. No sé cuánto cuesta el arroz, 90 céntimos, no sé qué vale. Según Pedro Sánchez. Yo traigo un paquete de arroz y pienso, ¿y esto qué va a hacer? Esto no es nada. O, por ejemplo, poner unos panchitos para que vengan 10 niños de fuera a comer. ¿Y esto qué es? No es nada. No, sí que es. Sí que es si tú lo piensas en una perspectiva eterna. Estoy ayudando a que el mundo conozca a Cristo. Y si estoy limpiando el baño, estoy ayudando a que el mundo conozca a Cristo. Y si estoy acomodando las sillas, estoy ayudando a que el mundo conozca a Cristo. No hay cosa ínfima. No hay cosa ínfima si la atamos a un propósito superior. Y esa es la cuestión para nosotros. Atarnos a ese propósito superior. Atarnos a Jesucristo. Cogernos de Él y no soltarnos y buscarle a Él todo el tiempo. No nos esforcemos por la fruta va a salir sola. Esforcémonos por no soltarnos de la rama. Y así sí que vamos a estar afianzados a ese propósito que nos va a llevar a la felicidad. Que Dios bendiga su palabra. Muchas gracias, Ramón, por la palabra. Así que tenemos que dar fruto y tenemos que pensar que es todo invertido para el reino de Dios. Vamos a ponernos de pie. Y todo lo que nosotros invirtamos en el reino de Dios, Dios nos va a bendecir. Porque Él es fiel en su palabra. ¿Lo creéis? Generación te adora.
Papá, muchas gracias por tu fidelidad, papá. Gracias por tu amor. Y como decía Ramón, papá, te pedimos estar en tu rama, papá, para permanecer en ti, para poder dar frutos. Bendice esta iglesia y te pedimos, Señor, que podamos dar frutos a donde vayamos, a todas las naciones, de generación en generación. Queremos pasar esa herencia, Señor, a cada persona que podamos tocar. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, estamos despedidos. Lo único que quiero hacer acordar es que el sábado 3, los graduados, a ver, ¿quién son los graduados? Que levanten las manos. Hay muchos graduados por aquí, así que el que los quiera ir a ver está en Gandía, en el hotel, ¿te acuerdas cómo se llama, papá? Bairén, ¿vale? El hotel Bairén, en la playa de Gandía, ¿de acuerdo? Así que ya estamos despedidos. Bendiciones, que paséis una buena semana y que Dios os pueda bendecir y hablar. Amén. Amén. Amén.